escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy vamos a analizar la política y la sociedad colombianas y también latinoamericanas a través de un ángulo diferente, las pasiones y las emociones tristes, en qué medida emociones como el odio o el resentimiento han influido en nuestras sociedades. Sin estas emociones, ¿habría un orden democrático más asentado? ¿Habría menos violencia? ¿Cómo protegernos de esas emociones? Unas preguntas a las que responde nuestro invitado de hoy, Mauricio García Villegas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, García Villegas, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de Cachan, en Francia. Es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, y podríamos seguir aún, escritor y columnista. Y acaba de publicar en francés este libro que se llama Le Pays des Passions Tristes, El país de las emociones tristes, en ediciones La Casa de las Ciencias Humanas. Un libro que explica el malestar político y social de Colombia a partir de emociones como son el odio, la venganza o el resentimiento, y lo hace a partir de la filosofía del pensador neerlandés de origen portugués judío Spinoza. Bueno, y mi primera pregunta, Mauricio, es ¿por qué haber elegido este análisis bajo el prisma de las emociones y por qué recurrir a Spinoza? Sí, Spinoza es un filósofo del siglo XVII y tiene esta idea que es, a mi juicio, fascinante, de que a veces las emociones o ciertas emociones como el odio, la venganza, el resentimiento, la envidia, se revierten contra nosotros y nos perjudican, y terminamos siendo nosotros mismos víctimas de esas emociones. Y a mí esa idea me parece iluminante. Desde luego es una idea que no explica todo, pero ayuda a comprender muchas de las cosas que pasan en América Latina. Yo creo que buena parte de los pesares que tiene América Latina se deben a esas emociones, no tanto a las ideologías o a lo que pasa en el mundo de la política, sino lo que hay detrás del mundo de la política, detrás de los discursos. ¿Por qué cree que en Colombia hay una presencia excesiva de esas emociones tristes, y cuál sería la emoción triste que caracteriza más a Colombia? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en todos los países hay emociones tristes. Yo escribí este libro, o estos dos libros, uno sobre Colombia y otro sobre América Latina, pero podría haberlo hecho sobre Francia, un país que conozco relativamente bien, o sobre los Estados Unidos, donde las emociones tristes son bastante fuertes. En estos días lo escribí sobre América Latina porque estoy más cerca y conozco más, pero las emociones están en todas partes. Lo que pasa es que bajo algunas circunstancias, esto no tiene nada que ver ni con la genética ni con la cultura de los países, sino con las condiciones sociopolíticas de los países. En algunos de estos países esas emociones se exacerban y terminan siendo preponderantes. Y en Colombia en particular, los odios y las venganzas han sido particularmente fuertes. Había un autor del siglo XIX que hablaba, refiriéndose a las guerras civiles colombianas, de los viejos queridos odios en Colombia. Y eso se puede decir de muchos otros países de América Latina. Odios recurrentes que pasan de generación en generación y que estropean los proyectos, el avance de la sociedad. Las emociones tristes, sin embargo, no son la única causa, ¿no?, de, por ejemplo, la violencia que ha vivido el país. En el libro habla de que hay otras razones, ¿no? La geografía, por ejemplo, que tiene Colombia, o el narcotráfico o la corrupción. Hay otras razones, no todo se puede explicar por esas emociones. Sí, en este libro que se acaba de publicar sobre América Latina, yo profundizo un poco más en eso. Sí, que es el viejo malestar del Nuevo Mundo. Sí, ¿verdad? Que es como una continuación, digamos, de este tema de las emociones en América Latina. Tal vez puedo ilustrarlo con un ejemplo.
después de la independencia en el siglo XIX, los gobiernos, los estados, fueron incapaces de controlar todo el territorio y surgieron los caudillos, que eran hacendados, a veces bandoleros, que se apoderaron de regiones y algunos de ellos llegaron a ser presidentes. Esos caudillos sembraron un poco el pánico y el miedo en muchos de los países y fue esa incapacidad de reconstruir la legitimidad y la eficacia del régimen político vencido, es decir, que existía durante la colonia, que llevó a las guerras civiles y a los enfrentamientos. Entonces las emociones no surgen solas, surgen bajo ciertas condiciones económicas, políticas y sociales que desatan estas emociones. ¿Hay algo mal resuelto en las independencias de los países latinoamericanos? Sí, hay muchas cosas mal resueltas y yo creo que buena parte de los pesares actuales se explican por nuestra historia. No en todos los países es igual, pero en muchos de ellos lo que ocurrió fue la incapacidad desde el siglo XIX de construir regímenes políticos eficaces y legítimos al mismo tiempo. Y por eso nuestra historia latinoamericana, de pasar con mucha frecuencia del caos, del desorden, incluso de la guerra civil, de una parte al autoritarismo, sin explorar el punto intermedio entre esas dos cosas, que es el punto de las democracias constitucionales y del liberalismo constitucional. Hemos tenido grandes dificultades para explorar ese punto intermedio y caemos fácilmente en uno de esos dos extremos que son el autoritarismo o el desorden. En Colombia usted dice que hay una ausencia de mito unificador. ¿Cuál podría ser para usted ese mito unificador? Pues yo creo que el mito unificador hoy en día está muy ligado al constitucionalismo y a la aceptación por parte de todos los partidos de los valores que están consagrados en la Constitución. Pero esto no ha sido fácil. El gran problema en Colombia y en América Latina es que hay una hiperpolitización del Estado y de la función pública. Entonces, cuando llega un gobernante de un partido liberal o de un partido conservador o progresista o de derecha, pues amolda el Estado y las instituciones a su propio partido y a su propia visión de lo político. Es decir, no hay instituciones por fuera de los gobernantes que se impongan a los gobernantes sin tener en consideración quiénes son estos gobernantes. Es decir, las instituciones son demasiado débiles en relación con las personas políticas. Y eso tiene que ver tal vez con el presidencialismo. Yo creo que si hubiésemos adoptado un régimen parlamentario sin presidentes que tienen esa posición tan fuerte, a lo mejor habríamos podido fortalecer más las instituciones. Yo le quería preguntar justamente, esas emociones tristes de las que habla estarían detrás del triunfo de perfiles de presidentes populistas. Pienso, por ejemplo, en Bukele, en El Salvador, donde la gente está muy a favor de él, que haya orden, aunque bueno, se pisoteen los derechos humanos, o Milei en Argentina. ¿Esas emociones tristes explican en parte eso? Por supuesto que lo explican, pero esto no es algo nuevo. Esto viene desde el siglo XIX. Con los caudillos de los que yo hablaba hace algún momento, empezó el populismo. Estos personajes que usted acaba de mencionar son versiones contemporáneas de los caudillos del siglo XIX. O sea que esto no es nuevo. Lo que pasa es que esto se ha acentuado con la manera como nos comunicamos hoy en día, con las redes sociales, con esta forma inmediatista, volátil y emocional que son las comunicaciones hoy en día y que han permitido que algunos de los populistas de siempre en América Latina pues lleguen más fácilmente al poder. Yo lo que creo es que necesitamos una conversación más pausada, más moderada, más lenta, más reflexiva, más democrática para poder evitar que los populistas se valgan de estas emociones a través de las redes sobre todo y lleguen al poder. En sociedades donde los sistemas democráticos están más asentados, las instituciones funcionan desde hace más tiempo, como es en Europa o en Estados Unidos, también vemos que hay esto que está imperando, ¿no? Con gente populista. Pienso en la extrema derecha en Europa,
o Trump en Estados Unidos, ahí está ganando terreno las emociones tristes que tal vez antes no tenían tanto espacio, con el odio, el resentimiento, ¿no? Sí, bueno, en Europa también ha habido muchas emociones tristes en el pasado. Basta con ver la historia del siglo XX para encontrar muchos momentos de prevalencia de esas emociones. Pero sí, lo que está pasando ahora, sobre todo en los Estados Unidos, es el reforzamiento de esas emociones tristes y cómo esas emociones finalmente terminan dividiendo a las sociedades en dos partes que no se entienden, dos partes que leen la realidad de una manera totalmente diferente, dos partes que se informan por medios de comunicación totalmente distintos. Son como dos naciones virtuales que nunca se encuentran, lo que está pasando en los Estados Unidos. Y esa polarización es muy delicada porque acaba con el mito de unidad nacional, que es fundamental para que los estados subsistan. Quería preguntarle, ¿existe la nación latinoamericana? Ha habido muchos bloques, ¿no?, en Latinoamérica, pero siempre cada país ha ido un poco por su lado, negociando por su lado. Ha habido bloques como la CELAC, Mercosur, ALBA, pero muchos de ellos ideologizados finalmente y que dependen del presidente de turno, ¿no?, de cada país miembro. ¿Cómo se puede unificar América Latina? Sí, este segundo libro, que se llama El viejo malestar del nuevo mundo, que acaba de ser publicado, defiende esa vieja idea del americanismo, que viene desde la segunda mitad del siglo XVIII y que fue muy importante sobre todo en el siglo XIX y en la época de la independencia. Yo defiendo la idea de que América Latina es una sola nación. Los únicos que creemos que somos distintos somos los latinoamericanos que vivimos en América Latina y que nos vemos muy distintos los unos a los otros. Pero en tanto venimos a Europa, pues nos vemos iguales. Cuando estamos aquí en Europa todos los latinoamericanos, o los europeos nos ven iguales a los latinoamericanos. Y en realidad las diferencias internas entre los países son parecidas a las diferencias que existen dentro de los países. En Colombia hay un país caribe, un país andino, un país de las planicies que compartimos con Venezuela y sin embargo todos nos consideramos colombianos y de eso y algo similar se puede decir de todos los países. Y yo creo que rescatar a América Latina del olvido en el que se encuentra hoy en día necesita muchas cosas, pero sobre todo necesita unidad latinoamericana y yo creo que hay que rescatar esa idea. Entonces este libro desarrolla un poco eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio García Villegas, por este análisis y le deseamos todo lo mejor con estos dos libros, El país de las emociones tristes, que se acaba de publicar en francés, y El viejo malestar del nuevo mundo, que también esperemos que pronto se traduzca al francés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto.